Capítulo 2. Lo que realmente implica un derrame cerebral. Imaginen a una de las grandes orquestas del mundo en pleno apogeo. 100 músicos, cada uno con su propio instrumento, su propia parte, su propio tiempo, unidos no por un solo intérprete, sino por el intercambio constante e instantáneo de señales acústicas y visuales entre cada sección simultáneamente. Los primeros violines respondiendo a los violonchelos, las maderas dando la entrada a los metales. La percusión ancla todo el conjunto. La batuta del director no produce la música. Coordina la red de relaciones a través de la cual la música se produce a sí misma. Ahora imaginen que 12 de los músicos de cuerda de repente guardan silencio, no porque hayan olvidado sus partes, no porque sus instrumentos estén rotos, sino porque la vía acústica a través de la cual escuchaban al resto de la orquesta, la señal que les indicaba cuándo entrar, cuándo suavizar, cuándo sostener, ha sido cortada. Los músicos siguen ahí. Sus instrumentos están intactos, su formación sigue intacta. Pero están tocando en aislamiento, desconectados de la red viva de señales que hacía que su contribución fuera significativa. Lo que se escucha desde el auditorio no es simplemente una orquesta un poco más silenciosa. Se escucha algo cualitativamente diferente, un conjunto que ha perdido su coherencia. Las notas llegan ligeramente desincronizadas. Las secciones que antes se integraban a la perfección ahora suenan como entidades separadas que intentan, con creciente esfuerzo y decreciente éxito, aproximarse a un todo. El oyente experimentado no solo escucha la ausencia de 12 músicos, sino la interrupción de cada relación que dependía de ellos. Esto es lo que realmente se lleva a un derrame cerebral. El cerebro no es una colección de partes. Durante gran parte del siglo XX, el marco dominante en la neurología clínica era esencialmente localizacionista. El cerebro se entendía como una colección de regiones funcionalmente especializadas, cada una responsable de una capacidad específica, y la lesión cerebral se entendía como la pérdida de cualquier función que residiera en el área dañada. Daño en el área de Broca, afasia expresiva. Daño en la corteza motora primaria, déficit motor contralateral. Daño en la corteza visual, pérdida del campo visual. Este marco no era incorrecto. Fue un avance científico genuino y productivo, pero estaba incompleto de maneras que han tomado décadas apreciar completamente y que tienen enormes implicaciones para cómo entendemos y tratamos la recuperación de un derrame cerebral. El cerebro no es una colección de módulos funcionalmente aislados. Es una red, o más precisamente, una red de redes. Un sistema complejo, dinámico y organizado jerárquicamente en el que prácticamente cada función cognitiva y motora no depende de una sola región, sino de la actividad coordinada de circuitos distribuidos, cuyos componentes pueden estar físicamente alejados entre sí, pero son funcionalmente inseparables. La visión no está en la corteza visual, el lenguaje no está en el área de Broca. El movimiento no está en la franja motora. Cada una de estas funciones es la propiedad emergente de una red cuyos nodos están distribuidos a través de múltiples regiones cerebrales, cuyas conexiones atraviesan vías subcorticales y de materia blanca, y cuyo funcionamiento depende de la sincronización temporal precisa de la actividad en todos sus componentes simultáneamente. Redes en estado de reposo, lo que un accidente cerebrovascular realmente se lleva, la arquitectura predeterminada del cerebro. Uno de los descubrimientos más importantes en la neurociencia del siglo XXI fue la identificación de las redes en estado de reposo, circuitos funcionales a gran escala que permanecen organizados y activos incluso en ausencia de cualquier tarea específica. La red de modo predeterminado está activa durante el pensamiento autorreferencial y la cognición dirigida internamente. La red de prominencia monitorea el entorno en busca de relevancia y amenazas. La red ejecutiva central apoya la memoria de trabajo y el comportamiento dirigido a objetivos. La red sensoriomotora mantiene la preparación para el movimiento. Las redes de atención dorsal y ventral asignan recursos cognitivos a través del campo perceptual. Estas redes no son metáforas, son realidades anatómicas definidas por patrones consistentes de actividad correlacionada medibles con resonancia magnética funcional, electroencefalografía y magnetoencefalografía.
estaban presentes antes de que comenzaras a leer este capítulo. Están operando mientras lo lees. Su coherencia, el grado en el que sus regiones componentes se activan en sincronía, es uno de los predictores más fiables del rendimiento cognitivo, la regulación emocional y la salud neurológica a lo largo de la vida. Y son precisamente lo que el ictus interrumpe, no como una consecuencia secundaria del daño tisular focal, sino como un efecto directo, inmediato y a menudo global de que la arquitectura de la red se fracture en uno o más de sus nodos críticos. Un ictus no crea un agujero en el cerebro, crea una fractura en una red, y las consecuencias de esa fractura se propagan mucho más allá del lugar de la lesión a través de cada circuito que dependía de la conexión dañada. Desconexión. Cuando las vías se quedan en silencio. El concepto de síndrome de desconexión, déficits neurológicos causados no por la destrucción del tejido cortical funcional, sino por la interrupción de las vías de materia blanca que conectan ese tejido con otras regiones, fue introducido por Norman Geschwind en una serie histórica de artículos publicados en la década de 1960. Geschwind argumentó que muchas de las presentaciones clínicas más desconcertantes en neurología podían explicarse no por un daño cortical focal, sino por la interrupción de las conexiones anatómicas entre regiones corticales por lo demás intactas. Medio siglo de investigación posterior ha confirmado y ampliado esta idea hasta un grado que Geschwind no podría haber previsto. La moderna imagen por tensor de difusión, que mapea las vías de materia blanca del cerebro con una precisión extraordinaria, ha revelado que el daño en la materia blanca relacionado con los accidentes cerebrovasculares es tanto más común como más trascendental de lo que se reconocía en la era de la resonancia magnética estructural por sí sola. Un accidente cerebrovascular que aparece en las imágenes convencionales como una lesión cortical o subcortical relativamente contenida puede interrumpir simultáneamente docenas de tractos de materia blanca de largo alcance, cortando las conexiones funcionales entre regiones que están, por lo demás, estructuralmente intactas. La escala de la desconexión. Las implicaciones prácticas de esto son profundas. Consideremos el tracto corticoespinal, la principal vía motora descendente que va desde la corteza motora a través de la cápsula interna hasta la médula espinal. Una pequeña lesión en la cápsula interna, a veces no mayor de 1 centímetro de diámetro, puede desconectar la corteza motora de todo el cuerpo contralateral. La corteza motora está estructuralmente intacta. Las neuronas motoras espinales están intactas. Los músculos están intactos. Pero la vía que conecta la intención, lo que un ictus realmente requiere para la acción, ha sido seccionada, y la consecuencia funcional es una hemiplegia completa o casi completa. Ahora consideremos qué sucede con las redes que dependían de esa corteza motora intacta. El cerebelo, que recibe una copia de cada comando motor para refinar el siguiente movimiento, ya no recibe esos comandos. Los ganglios basales, que modulan la iniciación y selección motora, ahora operan sin la entrada cortical que requieren. El área motora suplementaria, que planifica secuencias de movimiento complejas, está planificando para una vía de ejecución que ya no funciona de manera fiable. La desconexión no permanece local, se propaga. El consenso emergente en la neurociencia post-ictus refleja esta realidad, que las consecuencias funcionales de un ictus no pueden predecirse únicamente a partir de la anatomía de la lesión y que las trayectorias de recuperación se comprenden y se abordan mejor cuando la arquitectura de la red es la unidad principal de análisis, en lugar del sitio de la lesión individual. Las consecuencias funcionales de un ictus no pueden predecirse únicamente a partir de la anatomía de la lesión. Las trayectorias de recuperación se comprenden mejor cuando la red, en lugar de la lesión, es la unidad principal de análisis. ¿Por qué una lesión residual mínima no significa estar recuperado? Esta comprensión resuelve una de las experiencias más frustrantes y comunes en la práctica clínica post-ictus. El paciente cuya imagen se ve notablemente bien, cuyos déficits agudos se han resuelto sustancialmente, que ha sido dado de alta de la rehabilitación formal y que, sin embargo, sigue reportando fatiga profunda, lentitud cognitiva, desregulación emocional y una sensación persistente de que algo fundamental ha cambiado. La afirmación, su escáner se ve bien, se refiere a la integridad estructural. No es una afirmación sobre la conectividad funcional.
Un cerebro con una lesión pequeña y bien definida y un daño estructural visible mínimo puede, sin embargo, haber sufrido una interrupción extensa de la materia blanca, diasquisis generalizada y una interrupción significativa de múltiples redes en estado de reposo, ninguna de las cuales aparecerá en una resonancia magnética clínica estándar, y todas las cuales pueden producir exactamente el perfil de síntomas que el sobreviviente está reportando. La brecha entre lo que muestran las imágenes y lo que experimenta la persona no es un artefacto de exageración o de un afrontamiento inadecuado. Es un reflejo directo de la diferencia entre las imágenes estructurales y la integridad de la red funcional, una diferencia que el sistema clínico, por razones de recursos e infraestructura totalmente comprensibles, rara vez tiene las herramientas o el tiempo para salvar. Los estudios de resonancia magnética de conectividad funcional en pacientes post-ictus han demostrado consistentemente una interrupción persistente en la organización de la red en estado de reposo a gran escala en individuos cuyos escaneos estructurales parecen en gran medida normalizados, a menudo meses o años después del evento agudo. La red neuronal por defecto, en particular, muestra una coherencia interna reducida y una conectividad alterada con las redes de relevancia y ejecutiva en poblaciones post-ictus, lo que se correlaciona directamente con la fatiga cognitiva, las dificultades atencionales y las reducciones en la velocidad de procesamiento que los supervivientes reportan, pero que el examen neurológico estándar no logra captar. Desincronización. Lo que un ictus realmente se lleva. Cuando el tiempo se descompone, la desconexión, la ruptura de las vías anatómicas es una dimensión de lo que el ictus se lleva, pero existe una segunda dimensión igualmente importante que es aún menos visible para la evaluación clínica estándar: la interrupción de la sincronía neuronal. El cerebro no se comunica únicamente por ubicación, se comunica por tiempo. La coordinación de la actividad a través de redes neuronales distribuidas depende críticamente de la sincronización oscilatoria, la tendencia de las poblaciones neuronales a dispararse en patrones rítmicos y coordinados temporalmente que permiten una transferencia eficiente de información a través de la red. Diferentes bandas de frecuencia transportan diferentes tipos de información. Las oscilaciones delta y teta apoyan la consolidación de la memoria y la comunicación a larga distancia. Las oscilaciones alfa reflejan el estado de atención y la inhibición cortical. Las oscilaciones beta están íntimamente ligadas a la preparación y ejecución motora. Las oscilaciones gamma sustentan el procesamiento cortical local y la vinculación perceptiva. La firma oscilatoria del accidente cerebrovascular interrumpe simultáneamente estos patrones oscilatorios a múltiples escalas. A nivel del sitio de la lesión y la zona periinfarto, la pérdida de tejido neuronal y la interrupción metabólica de las células supervivientes producen una ralentización característica de las oscilaciones corticales, un desplazamiento desde las frecuencias alfa y beta más rápidas hacia los rangos más lentos delta y teta. Esta ralentización lesional ha sido observable en el EEG desde las primeras aplicaciones de la electroencefalografía a la medicina del accidente cerebrovascular, y refleja directamente el estado metabólico del tejido lesionado. Pero la interrupción oscilatoria no se mantiene local. Los mismos mecanismos a nivel de red que propagan la desconexión estructural también propagan la desincronización. Cuando un nodo en una red que anteriormente se disparaba en sincronía con sus socios resulta dañado o desconectado, la coordinación temporal de la red se interrumpe. Las regiones que anteriormente estaban sincronizadas entre sí, disparándose en relaciones de fase consistentes que permitían una transferencia de información eficiente, ahora se disparan de forma independiente o en relaciones de fase degradadas que reducen el ancho de banda de su comunicación. La consecuencia a nivel de la experiencia vivida es precisamente lo que describen los supervivientes. Un cerebro que se siente más lento, menos fluido, menos capaz de hacer varias cosas simultáneamente, que requiere más esfuerzo en tareas que antes no necesitaban atención consciente. La experiencia subjetiva de niebla cognitiva, de dificultad para encontrar palabras, de la extraña sensación de que pensar se ha vuelto laborioso, estas no son respuestas psicológicas a un evento médico aterrador. Son los correlatos perceptivos directos de una red desincronizada que intenta realizar funciones que dependen de la precisa coordinación temporal que ha perdido.
Desincronización interhemisférica y recuperación motora. En ninguna parte es más evidente la importancia clínica de la sincronía que en la recuperación motora. La ejecución coordinada del movimiento voluntario depende de un diálogo temporal extraordinariamente preciso entre múltiples regiones cerebrales. El área motora suplementaria planificando la secuencia, la corteza motora primaria emitiendo la orden, el cerebelo monitoreando la ejecución y prediciendo la consecuencia sensorial, los ganglios basales, seleccionando el programa motor apropiado y suprimiendo los que compiten, la corteza parietal integrando la retroalimentación sensorial que confirma que el movimiento ha ocurrido según lo previsto. Este diálogo se desarrolla en escalas de tiempo de decenas a cientos de milisegundos. Pequeñas alteraciones en la sincronía temporal de estas redes, alteraciones muy por debajo del umbral de detección mediante un examen clínico estándar, producen deficiencias medibles y clínicamente significativas en la calidad del movimiento, la velocidad del movimiento y la capacidad para realizar actividades motoras complejas o de doble tarea. Un sobreviviente que puede caminar a lo largo de un pasillo en una evaluación clínica, que obtiene una puntuación adecuada en una escala de función motora, puede, sin embargo, estar realizando ese movimiento con una coordinación oscilatoria profundamente alterada entre las redes motoras, cerebelosas y sensoriales. Una alteración que se vuelve evidente solo cuando la tarea se vuelve más compleja, el entorno menos predecible o la carga cognitiva aumenta. El principio que esto refleja, que la sincronía, no solo la estructura, determina el resultado funcional, tiene implicaciones directas sobre cómo debe evaluarse, monitorearse y abordarse la recuperación. Se ha demostrado que la coherencia interhemisférica en la banda de frecuencia beta es un predictor significativamente más fuerte de la función de las extremidades superiores a los 6 meses después de un accidente cerebrovascular que el volumen de la lesión o la ubicación anatómica por sí solos. La orquesta revisitada. ¿Cómo se ve la interrupción de la red desde adentro? Volvamos por un momento a la orquesta. Los 12 músicos de cuerda que guardaron silencio no simplemente restaron su contribución al conjunto. Su silencio cambió el entorno acústico para todos los demás músicos. La sección de metales, acostumbrada a guiarse por la textura de las cuerdas debajo de ellos, ahora entra ligeramente fuera de sincronía. Los instrumentos de viento madera, cuyo fraseo estaba moldeado en parte por la capacidad de respuesta de las cuerdas, suenan más forzados, menos flexibles. El director, al leer un conjunto que ya no responde a la batuta como solía hacerlo, comienza a compensar haciendo gestos más grandes, aumentando la explicitud de las señales que antes no necesitaban ser declaradas. La audiencia escucha esto como música degradada. Pero desde la perspectiva del músico, está sucediendo algo igualmente importante. Están trabajando más duro. El esfuerzo requerido para producir una interpretación que es solo marginalmente reconocible como aquella para la que se entrenaron es sustancialmente mayor que el esfuerzo que produjo la original. La eficiencia del conjunto se ha desplomado, incluso cuando los músicos individuales siguen siendo técnicamente capaces. Esta es la fenomenología subjetiva de la interrupción de la red después de un accidente cerebrovascular. Las regiones intactas restantes del cerebro no están simplemente haciendo menos. Están trabajando significativamente más duro para producir resultados que a menudo son indistinguibles para un observador externo de la función normal. El sobreviviente que parece estar bien en una evaluación clínica puede estar bien a costa de un esfuerzo neurológico que consume enormes recursos metabólicos, suprimiendo la plasticidad necesaria para una recuperación genuina y creando un patrón de activación compensatoria que, si no se aborda, se convierte en la arquitectura predeterminada de su sistema nervioso. El problema de la reconfiguración dinámica. Un cerebro sano no opera en una sola configuración de red. Una de las ideas más importantes de la neurociencia de redes contemporánea es que el cerebro es un sistema dinámico, que reconfigura constantemente su arquitectura de red en respuesta a las demandas de las tareas, el contexto ambiental y el estado interno. Lo que los neurocientíficos llaman flexibilidad de red, la capacidad del cerebro para cambiar rápida y eficientemente entre diferentes configuraciones funcionales, está estrechamente asociada con el rendimiento cognitivo, el comportamiento adaptativo y la resiliencia bajo carga. Después de un accidente cerebrovascular, esta flexibilidad suele reducirse.
La red dañada es menos capaz de reconfigurarse dinámicamente en respuesta a las demandas cambiantes. Las configuraciones que antes eran transitorias, patrones de conectividad apropiados para una tarea específica, pero no para la función general de fondo, tienden a volverse fijas a medida que el cerebro recurre a cualquier arquitectura compensatoria que haya establecido en las fases aguda y subaguda de la recuperación. El sobreviviente no solo está lidiando con una red que ha sido dañada, están lidiando con una red que ha perdido un grado significativo de su adaptabilidad. Esto tiene implicaciones directas para la experiencia de recuperación. La persona que funciona razonablemente bien en un entorno predecible y de baja demanda, pero que se deteriora drásticamente cuando el entorno se vuelve más complejo, más impredecible o más exigente socialmente, no está simplemente teniendo un mal día o esforzándose demasiado. Se están encontrando con los límites de una red cuyo rango dinámico se ha reducido por la pérdida de flexibilidad y cuya configuración compensatoria, optimizada para la supervivencia en un entorno simplificado, no está equipada para la complejidad total de la vida a la que intentan regresar. El sobreviviente que funciona razonablemente bien en entornos tranquilos, pero que se deteriora en situaciones complejas, no está teniendo un mal día. Se están encontrando con el rango dinámico reducido de un cerebro que ha perdido su capacidad de reconfigurarse de manera flexible. Lo que esto significa para la recuperación. Si el problema es un tema de red, desconexión, desincronización, pérdida de flexibilidad, interrupción propagada, entonces la solución debe ser una solución de red. Esta es la idea fundamental que motiva el marco de 3 capas descrito en la segunda mitad de este libro, y vale la pena exponer sus implicaciones directamente antes de explorar la ciencia que lo respalda. La rehabilitación estándar, tal como se aplica actualmente, aborda las consecuencias funcionales de la interrupción de la red. Trabaja para restaurar los comportamientos, caminar, alcanzar, hablar, que han sido afectados por la interrupción. Este es un trabajo valioso y necesario, pero no aborda directamente la interrupción de la red en sí, la desconexión, la desincronización, la pérdida de flexibilidad, el desequilibrio interhemisférico. Opera sobre los resultados de la red sin abordar sistemáticamente la arquitectura que los produce. Esto no es una crítica a los profesionales individuales que trabajan con una habilidad excepcional dentro de las limitaciones de lo que el sistema proporciona. Es una observación estructural sobre el nivel en el que interviene el marco de rehabilitación actual y sobre el nivel en el que un programa de recuperación genuinamente completo también debe intervenir. Apuntar a la recuperación de la red requiere, primero, una comprensión de la arquitectura de la red que el accidente cerebrovascular ha interrumpido y la secuencia jerárquica en la que esa arquitectura fue construida originalmente, no como una escalera de tratamiento, sino como un mapa de interdependencias. Esa arquitectura es el tema del próximo capítulo. También requiere algo que los sistemas de rehabilitación actuales rara vez proporcionan: un marco que involucre todos los niveles de esa jerarquía en paralelo, incluyendo el tronco encefálico, el sistema vestibular, los reflejos espinales y la regulación autonómica, los cuales constituyen el sustrato del que depende toda función de red superior. Debido a que la jerarquía neuromotora natural se construye de abajo hacia arriba, y debido a que estas estructuras fundamentales suelen estar intactas pero subactivadas después de un accidente cerebrovascular, el énfasis clínico inicial recae naturalmente en la primera capa, no como una condición previa que deba completarse antes de abordar funciones superiores, sino como el nivel donde la inversión es proporcionalmente mayor al principio, desplazándose hacia arriba a medida que la red se reorganiza. No se puede resincronizar una orquesta dándole a cada músico mejores auriculares. Necesitas restaurar el entorno acústico, el medio compartido que permite la coordinación. En el sistema nervioso, ese entorno acústico es la actividad integrada de las redes de nivel inferior que proporcionan el sustrato para que la sincronía de nivel superior pueda ser reconstruida. El siguiente capítulo traza esa arquitectura, la secuencia evolutiva y de desarrollo a través de la cual el sistema nervioso humano construyó su jerarquía de red desde el tronco encefálico hacia arriba. Entender esa secuencia no es una receta para tratar una capa a la vez. Es un mapa de cómo las 3 capas deben abordarse conjuntamente,
restaurando cada una aquello de lo que dependen las demás, con el énfasis natural del trabajo clínico inicialmente orientado hacia el nivel fundamental desde el cual asciende la jerarquía. Intentar la recuperación desde la corteza hacia abajo es ignorar la dirección en la que se construyó el sistema y aceptar, por defecto, un programa de compensación en lugar de una neuroplasticidad dirigida.